Dice la palabra del Señor en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Continuamos con la tercera parte del día de reposo, el Sabá, el cual es el cuarto mandamiento de la ley universal de Dios. Ahora dice la Biblia, tanto en que quebranta el sábado o el varón que no se circuncida tenían que ser muertos. Éxodo capítulo 31 versículo 14 dice: 6 días se trabajarán, mas el día séptimo y día de reposo consagrado a Jehová. Y el versículo 15 dice: cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Igual pasaba con el que no se circuncidaba. Génesis capítulo 17 versículo 14 dice: y el varón incircunciso que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado el pacto. Surge una pregunta: si alguien del séptimo día quebranta el día de reposo en sus iglesias, ¿qué hacen con esta persona? Si la ley dice que tiene que ser apedreado, tiene que ser muerto, y dicen, no, porque en la ley era ojo por ojo y diente por diente, y en la gracia no, y defienden la ley y comienzan a colocar evasivas a una serie de cosas. Si la Biblia dice claramente, del que vive bajo la ley tiene que cumplir toda la ley y tiene que estar sometido bajo la ley y guardar sus parámetros, nadie puede vivir en la ley a medias. O estás en la ley o estás en la gracia. Así como el apóstol Pablo se lo dijo claramente al apóstol Pedro en la carta a los Gálatas. Los del séptimo día se jactan de guardar el sábado. Nos condenan por no guardar el sábado. Se vanaglorían de mantenerse en sus casas, del no trabajar, no reciben dinero e incluso de que no hacen fuego. En fin, según ellos. Pero sabemos de que las quebrantan y no los cumplen. Y sin embargo nos critican, nos dicen de que somos apóstatas porque estamos quebrantando la ley de Dios y de que estamos errados en nuestra doctrina, porque ellos sí guardan el sábado, el día de reposo. Pero la Biblia habla también de días de reposo. Eso lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 24. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios. Juzgarán mis leyes y mis decretos, guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Ezequiel capítulo 20, versículo 2 dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová y los santifico. La Biblia habla de otros días de reposo. Estos ciertos días de reposo en el año séptimo no se podía trabajar la tierra, nadie sembraba, era un año de reposo. También existía el año quincuagésimo, es decir, el año 50, el año del jubileo, que también era un año de reposo, y el día de expiación. Veamos los textos que hablan de estos días. Levítico capítulo 16, versículo 29 al 34. Levítico capítulo 23, versículos 7, 8, 27 y 36. Levítico capítulo 25, versículo 1, 4, 22 al 55. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 6. Hablan de las leyes, los reglamentos de los días de reposo. Eran muchas festividades y también se reposaba de las deudas. Se jactan de que guardan el séptimo día de reposo. ¿Y dónde está el año séptimo?
Si trabajan 6 años y descansan el año séptimo y viven de sus ahorros, el año cuencuagésimo, jubileo, y es allí donde empiezan sus evasivas excusas. Lo mismo pasa con el diezmo y también pasa lo mismo con el día de reposo. Es decir, la ley funciona para ellos en ciertas cosas, pero en otras cosas no. O eres de la ley o eres de la gracia. No pueden estar mezclando una cosa con la otra, porque se vuelven judeocristianos, es decir, no saben si son de la ley o si son de la gracia. Ahora Dios instituyó el día de reposo, y esto no se puede negar, pero lo hizo con Israel en un pacto. Pero resulta que tomaron el día de reposo como el ayuno, como los diezmos, como en la oración. Convirtieron eso en un ritual hipócrita, porque pensaban que en él no trabajar el día sábado, limitándose en ciertas cosas, serían santificados y justificados ante Dios. E hicieron una práctica ritualista, hipócrita, que Dios rechazó. Isaías capítulo 1, versículo 13 dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, lunas nuevas y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo soportar, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Israel, como los sabatistas del día de hoy, guardan el sábado como un ritual que los santifica. Según ellos, guardan el sábado, pero siguen maldiciendo. No moldean su carácter, se quedan con lo que no les pertenece, critican y condenan al que no lo guarda. Entonces estas cosas hipócritas, como el ayuno, el diezmo y el sábado, lo hacen como un ritual hipócrita. Y Dios ya se cansó de esos rituales. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 19, que todo lo que la ley dice está para los que viven bajo la ley y siguen viviendo en esta ley. Jesucristo al morir quitó esto, el muro ley, el velo pecado, que nos separaba fue quitado. Entendamos eso. Mis amados, en la gracia somos libres y es tu decisión si guardas el sábado, si das diezmos, si quieres seguir esclavizado al yugo de la ley, es tu propia decisión. Pero ya no es necesario. Entendamos que los diezmos y el día de reposo que se le dio a Israel fue para el pueblo de Israel, por su liberación de la esclavitud en el yugo que estuvieron cuando fueron esclavizados en Egipto. Nosotros no estuvimos en Egipto y no fuimos esclavizados. Por eso, estando en la gracia, nosotros somos libres de estas cosas, de estos rituales, de estas cosas externas que se hacían en la carne. Mis amados en el Señor, en breve volveremos para continuar hablando sobre el día de reposo. Dios nos bendiga.